naciones. ¿Y por qué se llama así? Porque es un relato de los orígenes de los primeros pueblos y reinos que van a surgir a partir de la descendencia de Noé. Ojo, el objetivo de esta lista no es darnos los nombres detallados, sino más bien que identifiquemos las naciones que surgieron a partir de esta genealogía de Noé. ¿Cuántas naciones surgieron? Y son las primeras naciones que surgieron y que se dispersaron. Entonces es de una manera general los nombres que se van a dispersar, ¿no? Ahora, salvo algunas ocasiones, el autor se va a detener específicamente con un autor, o con un personaje, perdón. Y es porque ese personaje sobresale sobre los otros personajes de su generación. Este documento en Génesis es muy sobresaliente, no solamente en la iglesia, sino que históricamente es muy sobresaliente, es muy valioso. Incluso los más críticos reconocen este documento como muy valioso, porque no hay ningún registro histórico que nos diga cómo surgieron estas naciones. Y no solamente la Biblia tiene registradas estas naciones, sino que muchos textos extrabíblicos o fuera de la Biblia también registran estas civilizaciones. Obviamente el escritor le va a dar un enfoque a las naciones que tienen que ver con el relato bíblico, con lo que vamos a ver a continuación, que van a ser los hebreos, los enemigos de los israelitas. Se entiende que son elementos importantes para que nosotros podamos entender todo el relato bíblico del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, es importante para nosotros también porque nos enseña que a pesar de que hay diferentes culturas, de que hay una diversidad, todas las culturas, todas las naciones surgen de unos mismos padres. A partir de esta unidad, vemos el mismo principio, ¿no? Todos somos familia. Hay diversidad, sí, hay diferentes naciones, diferentes culturas, pero todos surgimos de un mismo ancestro, que fue Noé y sus hijos, ¿no? Y todo esto descarta el racismo. Todo esto descarta la idea de que hay naciones superiores a otras. Todos venimos del mismo padre, no hay ninguna superioridad biológica entre nosotros. Vamos a ver también en el capítulo 10 cómo las personas se empiezan a organizar y empiezan a dispersar de acuerdo al idioma que hablan. Estos son los patrones que vamos a ver. Las familias se organizan en familias, después, de acuerdo al idioma que hablan, y se dispersan y empiezan a llenar la tierra. Ahora, el capítulo 10 tiene la intención de registrar cómo se originan estos pueblos y cómo se esparcen, para que nosotros podamos ver que al final de cuentas la voluntad de Dios se hace y se cumple. No importa qué tan desobediente sea el hombre, no importa qué tantos planes tenga el hombre contrarios al de Dios, la voluntad de Dios se hace al final. Este relato nos deja ver cómo la tierra se va poblando. Lo que no nos dice es cómo se originaron estas naciones o cómo se originaron las lenguas que vamos a ver. Eso lo vamos a ver en el capítulo 11 con la Torre de Babel. Vamos a leer el versículo 1. Génesis 10, versículo 1. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Otra vez, vemos la frase, estas son las generaciones. Y nosotros sabemos en este punto que cuando leemos esta frase, significa que está dando inicio a una nueva sección. En esta sección nos va a describir la descendencia de los hijos de Noé. Son estos tres, Sem, Cam y Jafet. Y recordamos otra vez la bendición que Dios le dio a esta descendencia. Génesis 9:1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Otra vez, esto va a ser importante para después. El relato inicia con el segundo hijo de Noé, Jafet. Su descendencia corresponde a todos los pueblos que están situados al norte y al noroeste de Israel. Corresponde a los pueblos que están en Europa, los que están en el Mar Negro, que están en el Mediterráneo, en Asia Menor. Vamos a leer la descendencia de Jafet, pero otra vez, la idea con esto es no dar una lista detallada, sino simplemente nos está describiendo los pueblos. Está hablando de naciones, de etnias. Hay varios comentaristas que quieren darle como una ubicación exacta de estos pueblos, pero cuando leemos uno y cuando leemos otro nos damos cuenta que hay mucha disparidad. Es imposible como darles como una precisión muy, muy exacta, ¿no?, a estos pueblos. Y es difícil, porque si sabemos, los pueblos fueron desplazándose de un lado y para otro. Las lenguas cambiaron. Entonces, muchos de los nombres que vemos aquí seguramente significaban otra cosa en aquel tiempo. Ahora, sí hay ciertos casos donde sí se tiene una certeza de que esos pueblos son. Entonces, en esos casos sí les voy a decir cuáles son. Pero creo que aprendemos algo aquí, hermanos, y es importante. Cuando la Biblia calla algo, nosotros simplemente debemos de callar con ella. Cuando la palabra de Dios no dice algo, nosotros no debemos de ponerle palabras a Dios.
Vamos a leer la genealogía de Jafet, versículo 2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog. Se cree que estos pueblos están al norte de Israel y se conoce actualmente como lo que es Rusia y Ucrania. Después está Madai, asociado a los medos, Javán, que se cree que es Grecia, Tubal, Mesac, Asia Menor y Tiras. Versículo 3. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Estas regiones se centraron en el Mar Negro. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim se conectan claramente con las islas griegas. De hecho, Kitim hace una referencia a la isla de Chipre. Y Tarsis, posiblemente lo que actualmente conocemos como España. En estos primeros 4 versículos vemos cómo la descendencia de Jafet está migrando, ¿no? Y se está moviendo del origen, donde estaban la mayoría. Y son lo que actualmente conocemos como los pueblos europeos. Vamos a leer el versículo 5. De estos, las cosas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Entonces vemos cómo ellos se establecen de acuerdo a sus familias, de acuerdo a las lenguas que ellos tenían. Y seguramente estos pueblos, a su vez, dieron origen a otros pueblos. Ahora, debemos de tener algo en cuenta en cuanto a la generación de Jafet. La Biblia no nos dice muchos detalles de esta generación. ¿Por qué? Porque los relatos bíblicos se centran principalmente en la descendencia de Cam y de Sem. Aunque la semana pasada nosotros vimos una promesa para nosotros, la descendencia de Jafet. La promesa era la siguiente, que la descendencia de Jafet, los gentiles, estaríamos también en las mismas tiendas de aquellos que adoran a Dios. Y la idea es esta, la entrada a los gentiles a la adoración a Dios. Y es una promesa de Dios a nosotros, de que ahora no seremos simplemente una descendencia carnal, sino ahora podemos también ser una descendencia espiritual de Jesús. Tú y yo podemos pertenecer al mismo linaje de Jesús cuando creemos en Él. Tú y yo podemos adorar a Dios. Ahora vamos a revisar la descendencia de Cam. Él es el hijo menor. Si recordamos la semana pasada, es el que vio deshonrosamente a su padre. ¿Recuerdan esto? La historia de cómo lo vio deshonrosamente y después Noé se enoja y después dice la maldición sobre su hijo Canaán. De manera general son los pueblos que se asientan al sur y al oeste de Israel. Los hijos de Cus, que son las regiones de África Oriental, Misraim, Egipto, Fut y Canaán, que son las regiones y pueblos de Palestina, donde está la tierra prometida. Ahora, la genealogía de Cam se detiene un poco y se centra en los descendientes de Cus. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Safta, Rama y Sabteca, pueblos asociados al Mar Rojo. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán, que corresponde a los pueblos de Arabia. Y a continuación la historia se centra más todavía en un personaje específico, que sobresale sobre las generaciones, sobresale sobre los pueblos. Y es clave, hermanos, este personaje para entender el relato que sigue a continuación. Versículo 8 y 9 dice, Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. De todos los descendientes de Cus, el primer hijo de Cam, vemos que se centra en Nimrod. Su nombre significa rebelde o rebelémonos. Como ya lo mencioné, es un personaje clave para entender la historia que viene después. Ahora, vemos que por esto el escritor se toma un tiempo de escribir un poquito más acerca de este personaje, porque este personaje va a ser clave para lo que viene después con la Torre de Babel. La historia nos dice que fue poderoso en la tierra, nos deja ver que fue conquistador, que tenía un imperio, que su mente estaba en dominar militarmente, y también nos dice que fue cazador delante del Señor. Muchos creen que cuando se dice que fue delante del Señor fue porque él caminó con Dios, pero lo que en realidad está haciendo alusión aquí es su actitud rebelde, su actitud de soberbia, de ser altanero, de ser desafiante ante Dios. Nimrod fue eso, fue un rebelde. Por eso su nombre hace mucho juego con lo que él hizo, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, cómo él funda una de las ciudades, la ciudad de Babel, que se dedica a ser rebelde contra Dios, contra la instrucción que Dios había dado. En el verso 10 nos damos cuenta que Nimrod estableció reinos. Verso 10, el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala
y Resén, entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Las ciudades que fundó él corresponden a Mesopotamia. Y muchas de estas ciudades, Babilonia y Asiria, corresponden a enemigos de Israel, que más adelante van a deportar, van a sacar al pueblo de Israel y se lo van a llevar cautivo. Y es interesante, ¿no?, cómo la Biblia marca la desobediencia de estos pueblos desde el origen de ellos. Nos recuerda la rivalidad que hay entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora, de todos estos reinos, sin duda el que más destaca es Babel, porque está conectado con la historia que vamos a ver a continuación, pero también Babel es lo que después vamos a conocer como Babilonia. Y esta ciudad, en un sentido espiritual, tiene que ver con un sistema religioso, idólatra, con brujería, con adivinación, que es inmoral. De hecho, muchas de las religiones babilónicas se van a expandir a diferentes culturas. Por eso ves que en diferentes culturas, puede ser en Norteamérica, pero también del otro lado, en África, ellos empiezan a adorar estrellas, empiezan a adorar la fecundidad, empiezan a adorar todos los astros, porque estas prácticas se esparcieron en todas las culturas. ¿A poco creían que la adivinación, la brujería, todo eso son cosas nuevas? Esas cosas han existido desde hace mucho tiempo. Y siempre han existido, y la raíz de todo esto es la rebeldía contra Dios. Hermanos, nunca debemos de creer que existen diferentes tipos y colores de magia. La magia blanca y la magia negra, ambas son rebeldía para el Señor y ambas son malas para el Señor. Y todas estas prácticas tienen su origen desde aquí, desde Babel. No debemos de creer eso. Y esta es una imagen exacta, hermanos, de la perversión del hombre. Vemos que este era un pueblo nuevecito. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde el diluvio hasta Nimrod? Poco tiempo. Ellos tenían toda la historia fresca. Ellos pudieron haberse dedicado a Dios para conocerlo. Y a pesar de que conocían todo eso, empezaron a fabricarse ídolos. Nos recuerda lo que dice Romanos 1:21. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la forma de Dios y le dieron imagen de hombre, imagen de reptil, imagen de cualquier otra cosa. ¿Se fijan qué vano es eso? ¿Cómo cambiar la imagen de nuestro Dios que es todopoderoso por cualquier otra cosa? Entonces, nosotros como cristianos debemos siempre reconocer el lugar y a Dios en todo momento. Reconozcamos que Dios es único, digno de gloria y de honra. Y dejemos esos pensamientos filosóficos, esas verdades a medias, ¿no?, que el mundo nos dice. Que muchas veces pensamos, ¿no?, que la filosofía y que otras verdades nos llevan a Dios, pero realmente solamente hay un camino y una verdad y una vida, y es Jesús. La única manera en que nosotros podemos llegar a Dios es a través de Jesús, no hay otra manera. Entonces no dejemos de engañarnos, no dejemos engañarnos. Y sigamos a Jesús, no hay otra manera. Y nos recuerda también esto, ¿no?, el gran juicio que recibirá este sistema religioso. En Apocalipsis 18 se menciona esto, que todo este sistema religioso que ha estado desde hace mucho tiempo va a recibir un juicio. Y todo esto va a desaparecer. Este sistema opresor de religión va a desaparecer. Dios va a juzgar este sistema que inicia aquí, desde Babel. Y no sé ustedes, pero Nimrod me recuerda a Caín. Porque Caín también era un hombre que estaba obsesionado por edificar, por hacer ciudades, pero no tenía nada que ver con adorar a Dios. No quería nada con Dios. Otra vez, las prioridades nuestras indican realmente dónde está nuestro Dios. La manera en que nosotros organizamos nuestra agenda diariamente nos dice a nosotros quién es nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús lo dijo de una mejor manera. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mateo 6:21. Ahora vamos a hablar del segundo hijo de Cam, Misraim, que tiene que ver con Egipto. Y son todos los pueblos que son asociados al río Nilo. Versículos 13 y 14. Misraim fue padre de Ludim, de Anamim, de Lehabim, de Naftujim, de Patrusim, de Casluhim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Y vemos cómo el segundo hijo de Cam, Misraim, surgen los filisteos.
¿Se fijan cómo la historia bíblica nos está mencionando todos esos pueblos que tuvieron, que fueron enemigos del pueblo de Israel? Ahora vamos a ver la genealogía del tercer hijo, el hijo de Canaán, perdón. Si recordamos, estos pueblos recibieron la maldición de que iban a ser siervos de los descendencia de Sem. Y también son los que van a ocupar la tierra prometida, hermanos. En el momento en que los israelitas entran a Canaán, hay pueblos aquí que ellos tienen que desalojar, que ellos tienen que sacar de ahí. De hecho, más adelante en el libro de Josué, nos dice que estos pueblos estaban totalmente corrompidos, que eran idólatras, que eran inmorales. Ellos ofrecían a sus hijos como sacrificio a su Dios. Lo que hacían ellos, tomaban a los bebés pequeños y los metían a un becerro de metal donde los calentaban hasta que se murieran. Era la manera en que ellos sacrificaban. Entonces nos damos cuenta de cómo el juicio de Dios no es un juicio étnico, no es un juicio racial, sino es un juicio moral. Nuestro Señor necesitaba limpiar la tierra y es por eso que manda a los israelitas para que saquen y maten también a los pueblos que estaban ahí, porque Dios no va a permitir que esto ocurra en la tierra. ¿Cómo va a permitir que los niños sigan muriendo y que nadie haga nada? Y vemos que estas prácticas de estos pueblos incluso se metieron al pueblo de Israel. Y más adelante vamos a ver reyes de Israel que hacen lo mismo, sacrifican sus hijos a otros dioses. Y estamos viendo, ¿no?, cómo la simiente de la serpiente siempre busca mezclarse y meterse y corromper al pueblo de Israel. Igual con nosotros. El mundo siempre va a tratar de meterse en la iglesia. El mundo siempre va a tratar de meterse en nuestras vidas y corrompernos. Entonces Dios les pide la conquista de Canaán como un juicio para ellos, un juicio moral, no étnico, no racial. Versículo 15 dice, Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, hace referencia a los sidonios, y de Ed, los hititas, y el antepasado del Jebuseo, todos los que habitaban el área de Jerusalén, del amorreo, jerjeseo, heveo, araseo, sineo, del arbadeo, semareo y del amateo, y después de la familia de los cananeos fueron esparcidas. Y es curioso porque nosotros cuando estudiamos la arqueología, hay mucha evidencia de esto. Mucha evidencia de estos pueblos. Recientemente, y estoy seguro que muchos años atrás, se han encontrado muchos descubrimientos de estas civilizaciones antiguas. Vasijas, y nos damos cuenta que estas tierras siempre han sido muy habitadas. De hecho, estaba leyendo una nota que encontraron como piececitas del dios Baal, del dios que ellos adoraban. Y solamente vemos cómo confirma, ¿no?, la arqueología lo que la Biblia dice. Cómo existían estos pueblos, existían históricamente, pero también cómo estos pueblos eran paganos, cómo estos pueblos adoraban a otros dioses. Ahora, algo curioso ocurre con esta genealogía, y es la única que ocurre esto. Se mencionan los límites del territorio de Canaán. ¿Por qué razón? Porque recordemos que corresponde a la tierra prometida, y los israelitas en este punto tenían bien delimitada la tierra prometida. Tenían bien marcada el área que ellos iban a conquistar e iban a habitar. En el versículo 19 nos dice, el territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín, hasta Laza, o el valle de Jordán. Versículo 20, estos son los hijos de Cam, según sus familias, según las lenguas por sus tierras, por sus naciones. Y vemos otra vez el patrón, ¿no?, cómo se dividen en familias, lenguas, tierras y naciones. Y por último vamos a estudiar la genealogía del primogénito de Noé. Y el autor deja a Sem en último lugar intencionalmente. Lo deja en último lugar porque es a Sem en donde la historia se va a concentrar ahora. Vamos a ver cómo a partir de este pueblo se originan, las siguientes civilizaciones como los israelitas y todos los pueblos que van a estar asociados a la historia bíblica. En el verso 21 se conecta a Sem como el padre de Eber. Y esto es importante porque nos deja ver que Sem va a ser el padre de los hebreos o va a estar conectado con los hebreos. Versículo 21 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, los elamitas, Asur, Arfaxdam y la rama que va a conducir a Abraham, Lut y Aram o Siria.
Versículo 23, los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Heter y Mas. Versículo 24, Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. Y podemos ver cómo la historia de toda la genealogía se está centrando en este personaje, Eber, que es el padre de los hebreos. Y obviamente esto es muy intencional porque los hebreos van a dar origen a los israelitas, el pueblo escogido de Dios. Versículo 25 dice, a Eber le nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fueron repartida la tierra, el nombre de su hermano Joctán. Pelec significa literalmente división o separación. Y se cree que fue durante su tiempo que los continentes se separaron y se hizo la distribución que encontramos hoy. Los continentes de la tierra. Y otros más creen que realmente se está dando referencia a la división que hubo de los pueblos por lenguas. Es el relato que vamos a ver a continuación con la Torre de Babel. Joctán representa al resto de las tribus semíticas. Verso 26. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabed, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havila y de Jobab. De hecho, Jobab se hace referencia a que es el pueblo donde pertenecía Job, otro de los personajes bíblicos muy conocidos, ¿no? Todos estos fueron hijos de Joctán. 30, versículo 30. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Y eran pueblos que no estaban directamente conectados con Israel, sino que eran vecinos de Israel. Y su distribución era desde el Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico. Versículo 31 y 32 del capítulo 10. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Y de repente vemos cómo las familias o las personas se empiezan a agrupar por familias, por idiomas, por naciones. Y yo creo que hay una lección muy importante para nosotros como cristianos, hermanos. Y es reconocer que en medio de toda la diversidad cultural, los países que tenemos aquí, todos tenemos un mismo origen. Todos somos hermanos. Todos tenemos los mismos padres. No importa las culturas, no importa el país del que vengas, no importa tu lenguaje, todos tenemos un mismo origen. Entonces vemos la unidad en la diversidad que tenemos nosotros. Todos somos de una misma familia desde el sentido biológico y genético. Entonces no hay cabida para el racismo. No hay cabida para pensar que una nación es mejor que otra. No hay cabida para pensar que una raza es mejor que otra. No hay motivo también para creer que hay clases sociales que son superiores a otras. Porque a los ojos de Dios, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Vean lo que dice Pablo a los filósofos de Atenas. Hechos 17:26. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. De uno solo. Todos salimos de uno solo. Ahora, si existe esta unidad sanguínea, biológica, genética, entre nosotros como seres humanos, ¿cuánto más en un sentido espiritual? ¿Cuánta más unidad no debe haber en nosotros como cristianos, hermanos? Dado que la sangre de Cristo nos compró a todos, tenemos comunión con el sacrificio de Jesús y hemos sido adoptados por un mismo Padre. Hermanos, Cristo en nosotros es un vínculo mucho más fuerte que, no sé, las banderas, que nuestras ideas políticas, que el mejor platillo de comida que identifique tu país. Cristo es la unidad que nosotros tenemos. Somos uno en Cristo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los cristianos pertenecemos a una misma familia. Cuando venimos a la iglesia a tener comunión con los hermanos, tenemos el vínculo más fuerte, el tema de comunión más fuerte, hermanos. Tal vez tú puedas pensar, no tengo nada que hablar con ese hermano, es súper raro, no me cae. Pero el hecho de que Cristo nos haya comprado a todos nos da esa unidad. Y es una unidad más fuerte que cualquier bandera, que cualquier cultura o tradición. El mundo afuera, hermanos, separa a las personas. El mundo afuera pone a las personas en categorías. El mundo afuera busca solamente a las personas que se parecen a Él, que se ven como Él, que piensan como Él. Pero el Señor Jesús nos ha comprado a todos y nos ha hecho un solo pueblo por su sangre.
y nos ha dado la tarea de hacer testimonio al mundo. No con banderas, no con culturas, no con tradiciones, sino con el amor que tengamos los unos por los otros. El cristiano maduro debe entender esto, que somos uno en Cristo. Y que nosotros debemos de abrir más espacio en la mesa de Jesús para que personas de todas las culturas, de todas las razas, de todas las lenguas entren también. Nosotros no debemos de ser estorbo, debemos de invitar a que más personas entren. Vamos a iniciar el segundo relato que tiene que ver con la Torre de Babel, capítulo 11. ¿Alguna vez te ha tocado la experiencia de tratar con alguien que no habla tu idioma? Tratar de darle una indicación a alguien que habla otro idioma. Imagínate tener que explicarle cómo llegar al Hospital Higueras a un chinito o a un francés. Por más que le puedas dar señas, mucho del mensaje, mucho de la información se va a perder ahí. Incluso entre nosotros, ¿no? Con los diferentes acentos y palabras, se pierde mucha información. El otro día yo usé una expresión súper mexicana, ¿no? En México podemos decir como te voy a comprar eso, pero nosotros decimos te voy a disparar eso. O sea, como disparar, ¿no? Y yo lo dije súper natural y se lo dije a una niña, lo peor del caso. Entonces, todos se rieron, obviamente, pero lo que yo me refería era te voy a comprar eso, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Cómo incluso los dichos y las palabras que nosotros usamos a veces son barrera con lo que queremos comunicar. El relato en Génesis 11 tiene que ver con la Torre de Babel. Es un pasaje claro que nos sirve para dar a entender cómo surgieron estas lenguas, cómo surgieron las naciones. Pero finalmente se llena toda la tierra, ¿no? No podemos perder de vista esto, que fue la intención de Dios, que el hombre llenara toda la tierra. Pero nos damos cuenta del corazón rebelde del hombre, ¿no? Dios nos da una instrucción y hacemos completamente lo contrario. Dios nos dice, dispérsense, nosotros queremos quedarnos juntos. Y no hay motivo válido, hermanos, en esto. Por más bonito que se escuche mantenernos juntos, si Dios nos dice algo, nosotros somos rebeldes y no hacemos caso. Y nosotros podemos encontrar muchas razones bonitas para decir y justificarnos delante de Dios, pero cuando Dios nos da una instrucción, nos toca a nosotros obedecer. Si no lo hacemos, somos rebeldes. Nosotros muchas veces tenemos esto en nuestra mente, ¿no? Queremos justificar nuestras acciones, ponerle diferentes, no sé, como temas para que se vea bonito y todo nuestro pecado, pero realmente cuando no hacemos caso, estamos en rebeldía contra el Señor. Vamos a ver cómo los hombres usan su boca, su lenguaje para organizarse y trabajar juntos. Y en el mundo esto suena súper bonito, súper utópico, ¿no? Pero esto estaba en contra de Dios. Y al estar en contra de Dios, los hacía rebeldes a ellos. Vamos a leer Génesis 11, 1 al 9. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor lo dispersó desde ahí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque ahí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de ahí el Señor lo dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Muy bien, en el versículo 1 y 2 nos damos cuenta que todas las personas en ese punto hablaban el mismo idioma. Las personas se iban desplazando y llegaron a una llanura, la ciudad de Nimrod, y se establecieron ahí. Y si nos damos cuenta, esto iba totalmente contrario a la instrucción que Dios les había dado, de llenar toda la tierra. Si ellos se quedaban aquí en este punto, ¿cómo era posible que ellos iban a alcanzar lo último de la tierra? Y no solamente desobedecieron, sino que usaron la bendición de Dios, la bendición de poder comunicarse en contra de Dios. Vean lo que dice el versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien.
y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. ¿Se fijan cómo lo hacen? Ellos empiezan a hablar y organizarse. Usan la bendición de Dios en contra de la voluntad de Dios. Usan lo que Dios le da, el regalo que Dios le da en contra del Creador. Se dijeron, vamos a fabricar ladrillos, cosámoslo. Ellos usaban la arcilla y hacían ladrillos y los pegaban con asfalto. Y es entendible porque en el Medio Oriente hay mucho petróleo. Entonces asfalto hay por todos lados prácticamente. Y vean la manera que ellos se proponen de una manera soberbia, arrogante, sin considerar a Dios. Y las palabras que ellos pronuncian hacen eco a las palabras de Dios en el Génesis. Cuando dice, hagamos al hombre. Ellos están diciendo, vamos a hacer esta torre de una manera arrogante, sin considerar a Dios, como autosuficientes. Ahora, los hombres querían hacer esta torre grandísima para llegar al cielo, hablando de una manera exagerada. Pero realmente refleja un corazón desafiante, un corazón rebelde. No querían considerar a Dios. El plan de ellos es hacer esta torre para que su nombre sea eterno. Tenían este deseo de eternidad, tenían este deseo de ser como Dios. Que ellos recordaran, todas las personas recordaran esta torre, para que lo recordaran a ellos a su vez. Y es un pensamiento muy común en los hombres. Querer hacer obras que trasciendan las generaciones. Muchos a lo mejor quieren ser el mejor, no sé, trabajador en su trabajo, o el mejor estudiante en lo que estudian. Pero algo vamos a aprender aquí, hermanos, que Dios no comparte la gloria con nadie. Nosotros solamente somos vapor. Veamos lo que dice Santiago 4:13 al 15. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nunca se han topado con una persona que tiene como muchos planes para su vida. Y si le falla un plan, ya tiene el plan B y luego el C, el D y todos los planes. Y ya tienen todo resuelto su vida. Eso es arrogancia totalmente. Es no considerar al Señor. No se trata de no hacer planes, de no planificar, sino que nuestra confianza debe estar en el Señor nada más. Nosotros no podemos asegurar qué va a pasar el día de mañana. Y nosotros no podemos jugar a ser Dios. Nosotros no deberíamos jugar como si nosotros fuéramos Dios y decir, vamos a hacer esto. Debemos de darle el honor y el lugar que Dios merece. Nosotros somos hierba que hoy está y mañana se seca. Y aquí están los hombres, ¿no? Queriendo hacer su nombre famoso para no ser dispersados. Todo lo contrario que lo que Dios le había dicho. Él les había dicho, vayan a toda la tierra, llénenla, y ellos no querían irse. Ahora, ya habíamos hablado de Nimrod y Babel. Se cree que esta torre que están construyendo aquí es como un centro para adorar dioses. Es como un centro ceremonial para adorar dioses, ¿no? Y es común en muchas civilizaciones. Se ven este tipo de construcciones en muchas civilizaciones. El verso 5 nos dice, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y obviamente el escritor está hablando de manera antropomórfica, como si Dios hubiera bajado personalmente, pero también irónicamente. Porque el hecho de que el Señor haya tenido que bajar hasta la tierra indica que realmente la torre no era tan grande como ellos pensaban, sino que era diminuta a los ojos de Dios. Comparada con la creación, la torre que ellos habían hecho era como totalmente pequeña, era nada. Y en este pasaje vemos a la Trinidad otra vez en acción. Dios baja y se dice a sí mismo, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan les será imposible. Se fijan, esta unidad que había entre los hombres realmente los había llevado a separarse de Dios. Y esto es una verdad para nosotros, hermanos. Cualquier cosa en la que nosotros dependamos que no sea Dios, nos va a alejar de Dios. Si son personas, las personas nos van a alejar de Dios. Si es el trabajo nos va a alejar de Dios. Cualquier cosa que no sea Dios y dependamos de eso, nos va a alejar de Dios.
Versículo 7. Vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Y Dios estaba anticipando el fracaso del hombre. No hay organización humana, ni por más que nos pongamos de acuerdo, para ir en contra de la voluntad de Dios. Esto estaba destinado al fracaso. Por más organizados que estuvieran, esto iba a fracasar. Dios trajo confusión a los hombres por su acto de rebeldía. Y pueden imaginar la escena, ¿no? De repente están hablando dos personas en español y de repente uno empieza a hablar en chino y ya no se entienden. Y las personas empiezan a alejarse, ¿no? Porque no se entienden. Ya no podían entenderse lo que estaban hablando. Y esto sigue siendo verdad en nuestro caso, hermanos. Cuando nosotros tomamos decisiones de orgullo, de arrogancia, cuando no consideramos a Dios en nuestra vida, siempre terminamos humillados y confundidos. Me recuerdo de Faraón con las 10 plagas. Cada plaga que le mandaba a Dios, su corazón se iba endureciendo más. Y el faraón terminó totalmente humillado y confundido. Entonces tengamos cuidado de no ser autosuficientes, de no ser soberbios con nuestras decisiones, de no decir, voy a trabajar en esto y si no me funciona voy a hacer lo otro. Mejor pidámosle a Dios. Versículo 8. Así el Señor los dispersó desde ahí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y los dispersó porque fue su voluntad desde el principio. El Señor les dijo, vayan a toda la tierra. Esa fue su voluntad. Y nos damos cuenta que por más malcriado que sea el hombre, por más rebelde que sea, la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aparte no podían comunicarse ya. Era imposible comunicarse. Y los pueblos se dispersaron de acuerdo a su idioma. Querían hacer su nombre alto, pero terminó un nombre de confusión. El Señor humilla siempre al soberbio, hermanos. Versículo 9. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque ahí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de ahí el Señor lo dispersó sobre la superficie de la tierra. En realidad fue un juicio de gracia de parte del Señor, porque si el Señor no los hubiera separado, quién sabe hasta qué punto hubieran llegado, y nunca más se hubieran acercado al Señor. Entonces al separarlos, realmente lo que hace es que ellos vayan a buscar al Señor. Y de la misma manera, Dios permite la confusión en nuestra vida, hermanos, cuando nuestros planes son contrarios a la voluntad del Señor. Y lo hace para que volvamos a Él. Nosotros vimos cómo estas personas querían hacerse un nombre, ¿no? Querían dejar una huella en el mundo. Querían hacer una obra grande para que su nombre fuera recordado. Pero nosotros, en nuestro caso como cristianos, no estamos aquí para eso. Si somos cristianos y hemos sido comprados por la sangre de Jesús, ahora la vida de nosotros le pertenece a Él. Le servimos a Él. Nuestra vida ahora es amar a Jesús, servirle y hacer su nombre conocido a través de la iglesia, ¿no? Que es la columna y baluarte de la verdad. Y vemos, ¿no? Cómo la humanidad intenta unir a todos con arrogancia, con soberbia, pero no lo logra. Por otro lado, vemos el ejemplo de Jesús en su muerte y humillación, cómo nos hizo un solo pueblo. Y le dio un nombre a Dios, que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Toda lengua, de todo tipo de idioma, va a confesar que Jesús es el Señor. Y hay algo muy interesante porque este pasaje, la Torre de Babel, se relaciona con el Pentecostés en Hechos 2. El día cuando los creyentes estaban todos reunidos de diferentes naciones y de repente el Espíritu Santo llega como un viento recio y cada creyente empieza a escuchar maravillas de Dios en su lengua. Imagínate eso, ¿no? Que llegues a China y que empieces a escuchar maravillas de Dios en español, cuando por todos lados hay chinitos. Las personas empiezan a escuchar en otros idiomas las maravillas de Dios. Y vemos la unidad que Cristo trae para que las personas lo conozcan, para que las personas hablen de Él. Ahora, la instrucción para nosotros como discípulos es usar este don que Dios nos dio, la comunicación, para compartir de Jesús a otros. Sin duda es una bendición que podamos comunicarnos. Nos demuestra que somos hechos a la imagen de Dios. Debemos de usar este don para hablarle a Dios, para orar a Él, para comunicarnos. La Biblia nos dice que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra vana que salga de nuestra boca. Imagínense eso, ¿no? Debería darnos miedo eso. Cada palabra vana,
Dios va a pedir cuentas. Y la Biblia nos dice que debemos de usar nuestra boca para edificar a los hermanos. Y en segundo lugar, debemos de tener en cuenta que nos comunicamos también para compartir acerca de Jesús. Compartir las maravillas de Jesús con otras personas que no le conocen. Esa sería la manera correcta de usar el don. Vamos a leer otro segmento, versículo 10 al 26. La idea con este relato va a ser conectar a Sem, el hijo de Noé, con Abraham, el próximo descendiente, que va a ser donde va a continuar la línea de la mujer, donde finalmente va a llegar el Mesías. Versículo 10 al 26. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad. 2 años después del diluvio, y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años. Después de haber engendrado a Sala, tuvo otros hijos e hijas. Y Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Y vivió Sala 400 años después de haber engendrado a Eber, y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reú. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú, y tuvo otros hijos e hijas. Reú vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reú 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 24 dice, Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Esta genealogía nos sirve para enlazar a Sem, el hijo de Noé, con Abraham, donde va a continuar la línea de la mujer, ¿no? Ahora, algo que notamos al tiro aquí es cómo van reduciendo las edades, ¿no? Recordamos la primera genealogía, los hombres vivían más de 900 años, aquí ya están entre 100 a 200 años cuando mucho. Y hemos visto, ¿no?, cómo afectó el diluvio las nuevas generaciones. Ahora, a partir de los próximos versículos vamos a ver cómo se centra la genealogía ahora en Taré, como el padre de Abraham. Versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y vemos el detalle, ¿no?, que se nos está dando la genealogía de Taré. Fue el padre de Abraham, fue el abuelo de Lot. Estas personas, Abraham y Lot, van a ser importantes para la próxima historia. Ahora, solo para dar un poquito más de contexto, ¿quién fue Taré? Josué 24:2 nos dice lo siguiente. Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Si nos damos cuenta, Taré, Abraham, fueron un pueblo pagano, un pueblo que adoraba a otros ídolos. Y a través de Abraham se va a dar la promesa de que va a ser el padre de muchas naciones. Y podemos ver, nos deja ver la gracia de Dios, de cómo Él nos elige, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, hermanos. Versículo 29 y 30. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y nosotros podemos ver cómo se hace la aclaración de Sarai. La esposa de Abraham no podía tener hijos. Nos está dando la introducción a la próxima historia con Abraham. Algo curioso, que Abraham significa padre enaltecido. Y es contradictorio porque él no podía tener hijos. El siguiente capítulo va a tratar de la promesa que Dios le da a Abraham. Y no va a ser un padre enaltecido nada más, sino que va a ser padre de muchas naciones. Versículo 31 y 32. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. En este relato parece que Taré fue el de la idea de moverse. Pero en el siguiente capítulo nos vamos a dar cuenta que Dios le da la instrucción a Abraham para que se vaya de su casa y de su parentela y tome a su esposa. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Abraham no solamente toma a su esposa, toma a su padre y toma a su sobrino. Y vemos, ¿no?, Abraham, el padre de la fe, desobedeciendo a Dios.
Y nuevamente, ¿no? Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Porque a pesar de la desobediencia, vemos que Dios tiene mucha gracia con Abraham, como la tiene con todos nosotros, hermanos. Como mencionaba, estamos a punto de iniciar una nueva sección la próxima semana. Del capítulo 1 al capítulo 11 corresponde la primera parte del Génesis. Y vimos 4 eventos principalmente: la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. A partir del capítulo 2 en adelante, la Biblia se va a enfocar en 4 personajes: en Abraham, Isaac, Jacob y José. Y estoy emocionado por estudiar estas historias. Van a haber menos genealogías, espero. ¿Les parece si oramos para terminar? Padre Santo, gracias, mi Dios. Gracias porque sabemos que toda escritura es inspirada por ti. Es útil para enseñar, Señor. Mi Dios, te pido que sigamos meditando, Señor. Que sigamos meditando cómo tú nos haces uno a través de tu sangre. Cómo podemos y tenemos esta bendición de comunicarnos y debemos de usarla para orar primeramente, pero también para comunicarte a las personas que no te conocen, Señor. Mi Dios, te pido que traigas unidad a la iglesia, Señor. Que no des lugar a que haya chisme, a que haya murmuración, a que haya peleas entre nosotros, Señor. Y que no veamos banderas ni culturas aquí, Señor. Que reconozcamos que todos hemos sido adoptados por ti, mi Dios. Bendice el tiempo de comunión y bendice esta iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén.